chicos, ya sé que han pasado como 2 semanas desde que he hecho un vídeo, pero bueno, he estado enferma y llevo 12 días sin fumar y estoy trepando por las paredes, volviéndome loca, así que no he podido priorizar hacer un vídeo. Bueno, para los que no tenéis ni puta idea de quién coño soy, yo me llamo Lara, llevo 4 años viajando sola por Asia y otras partes del mundo y he hecho este canal para compartir mis tips y mis experiencias de viaje, especialmente cómo viajar súper barato, porque soy bastante rácana, y cómo viajar sola, etcétera, etcétera, etcétera. Y aunque, bueno, que solo tenga como 40 suscriptores, me ha sorprendido muchísimo la cantidad de mensajes y que me han mandado la peña, que me ha hecho más ilusión y que nada, para que los que tengáis más preguntas y tal, que dejéis un comentario abajo, qué países os gustaría que hiciese un review, ¿no? Bueno, pero en este vídeo voy a hablar de mi viaje a Tánger, que me fui 4 días a Tánger y me fui por 63,21, incluyendo el vuelo, alojamiento, transporte. Voy a hacer otro vídeo sobre Marruecos, cómo viajarlo sola, tips y consejos y tal, pero en este vídeo específicamente voy a hablar de cómo lo he hecho tan barato, consejos de cómo hacerlo barato y un poco como rollo vlog del viaje. Así que ya está, bueno, pues que adelante el vídeo. Bueno, lo primero, obviamente, el vuelo. ¿Con quién he volado? ¿Con quién voy a volar, chicos? Con Ryanair. ¡Viva Ryanair! El vuelo me ha salido a 15,98 ida y vuelta. Lo pillé con 2 semanas de adelanto, así que no mucho, de Valencia a Tánger. También lo vi desde Madrid, desde Londres, Bruselas. Hay vuelos súper baratos, especialmente en esta época. Viajar entre enero, febrero y marzo, octubre, noviembre, que es fuera de temporada. Los vuelos están baratísimos. En este caso, ¿qué hice? Fui con una mochila de nada, de 40 por 20 por 25. ¿Por qué? Porque Ryanair ha cambiado sus reglas y ahora ya no puedes llevar equipaje de mano. Tienes que pagar 10 pavos cada ida para llevarte una maletita. Pero sí que te permiten un bolso de esas dimensiones, que mi tía es la polla y me ha cosido un bolso, la muy loca, a estas dimensiones. Y para 4 días os da de sobra. Yo tenía un montón de espacio. Si os lleváis nada, como me llevé yo, 3 pares de bragas, 2 pares de calcetines y un cambio de ropa, es que no necesitas nada más, que te vas 4 días, que no pasa nada. Así que así es como ahorré muchísimo con el vuelo, no llevando equipaje de mano, yendo con Ryanair y yendo en temporada baja. Luego, alojamiento. Para el alojamiento me quedé en Vitalis. Era el hostal más barato que podía encontrar en Tánger. Obviamente, como he mencionado en otros vídeos que os pondré aquí arriba, puedes quedarte con Couchsurfing, puedes hacer un workaway donde te sale el alojamiento gratis. Pero en este caso me he dado 4 días, así que tampoco. Así que me salió a unos 8 euros la noche, incluyendo un desayuno. Eso sí, tomar en cuenta que en Marruecos en general te suelen cobrar 1 euro de tasa por noche. Es en plan una chorrada turística. En la mayoría de los hostales os van a cobrar eso, así que leer la letra pequeña. El hostal estaba de puta madre, se oía bastante todo, pero bueno, ¿qué te esperas, no? Por un hostal por 8 pavos. Y la comida súper buena, desayuno súper bueno. ¿Y qué? Siempre suelo pillar, es que me costaba el mismo precio, uno más bonito sin desayuno que este con desayuno. Así que por 8 pavos te pillas el desayuno por la mañana que te inflas a saco. Yo me llevaba 4 naranjas, me las metía en el bolso y así podía picotearlas durante el día y no gastarme mucho dinero. Luego, tema transporte del aeropuerto y de vuelta. Desafortunadamente, chicos, desde el aeropuerto de Tánger no hay transporte público. Desde el puerto sí, y el precio es un precio fijo. Que en verdad me moló eso de Tánger porque he estado ya 4 veces en Marruecos y siempre que te bajas del avión te están dando el coñazo todos: madame, ven aquí, que a mí, yo conmigo vete con 100 dirhams que yo te llevo por 200, yo te llevo por 300. Bueno, y es un dar dinero. Así que el que fuese un precio fijo, que son 150 dirhams, por taxi al centro, es caro, pero bueno, es la única forma que podéis ir. ¿Y qué hago? Antes de montarme al vuelo, estoy mirando a gente, estoy mirando a otras personas que están de rollo mochilero y les pregunto a dónde van y si quieren compartir el taxi al llegar a Tánger. Si no encontráis a gente, en Tánger mismo. El aeropuerto es pequeño y todo el mundo está yendo al mismo lado. Así que yo compartí con otras 2 personas, así que me salió por 50 dirhams en vez de 150. Luego, comida. Chicos, esto ya lo he dicho en los últimos vídeos. Comer en la calle, comer en sitios locales, os sale mucho más barato. Yo
para el primer día os lo voy a dividir aquí un poco. Primero desayuné en el hostal, luego me tomé 2 tés en total, que los tés suelen costar entre 7 y 9 dirhams, el típico té de menta marroquí. Luego me gasté 25 dirhams en un tajín para la hora de comer. En Marruecos los tajines suelen ser, o deberían ser, entre unos 20 y 30 dirhams, dependiendo si te estás pillando de pescado, carne o cordero. Que eso, si veis un sitio que os están cobrando 50 o 60 dirhams por un tajín, incorrecto, os están clavando ahí una turistada. Así que eso, daros eso de margen, más o menos. Luego para cenar me pillé una sopa que se llama harira, que es la típica sopa marroquí, que la venden absolutamente en todos sitios. 5 dirhams, chicos. La mayoría de los sitios eran entre 5 y 7 dirhams por la sopa. Está buenísima, se come con un trocito de pan, bueno, un trocito, que es un trozaco así de grande, que cuesta 1 dirham, que son 9 céntimos, y ya está, te llenas. Luego, por la noche, hay como puestos ambulantes. Los bollitos que hacen, que ahí les encanta los bollos y las pastelerías, cuestan 1 dirham por pieza. Entonces, yo aquí a este hombre le compré 2 porque estaban buenísimos. Luego, día 2, tema comida. Primero, obviamente, desayuno a mansalva, comí mazo, me llevé naranjitas en el bolso y luego comí este sándwich a la hora de comer que no tengo ni idea ni lo que es. O sea, no, estaba buenísimo. Entonces te daban una cantidad de carnes de las que elegir, podías meterle huevo, patatas, bueno, yo le dije que él me metiese todo, que a mí me daba igual. Y me costó 22 dirhams, que son unos 2 euros o por ahí. No podía ni terminármelo. De nuevo, ese mismo día también cené la sopa, harira, porque es que también es que no te apetece meterte ahí una comida tan grande, se comen porciones muy grandes y ahí por 5 dirhams. Yo por mí encantada de la vida. Luego también me pillé otro té ese día y por la noche me tomé unos 2 tés más y al día siguiente otros 3 tés más. Pero ¿cómo lo hice? Pues en el mercado, ahí que hay mercados absolutamente en todas partes, me salió a 1 dirham un ramal así enorme de menta. Y en el hostal, en la mayoría de los hostales suelen tener teteras y té marroquí ahí, que es como un té negro. Así que me hice 7 tés por 9 céntimos en total, que es una buena forma de ahorrar dinero, especialmente porque es que tomas té todo el día, es que está muy bueno. Y nada, y luego ya el último día, que me fui a la hora después de comer, lo mismo, me inflé a saco de desayuno. Luego comí otro tajín del mismo sitio, porque estaba buenísimo, por 25 dirhams y ya está. Agua puedes beber perfectamente, es potable. Si os da mal rollo, pues podéis comprar una botella de agua. Las pequeñitas suelen ser entre 2 dirhams y las más grandes 5. Y nada, y a la vuelta hice exactamente lo mismo. Hablé con la gente de mi hostal a ver quién estaba yendo al aeropuerto y compartir. También si estáis en Tánger, en el centro de Tánger tienes la Medina y justo a las afueras hay una rotonda que es como la entrada a la Medina. Ahí es donde se cogen todos los taxis. Así que si vosotros vais allí y esperáis y tenéis tiempo de sombra, podéis cogeros un taxi compartido para ir al aeropuerto. Y de nuevo, de transportes que no te gastas más, todo se puede andar. ¿Que queréis algo más barato? Saliros fuera de la Medina. Todo se puede andar, es muy fácil, es muy pequeñito. Y como todo, cuando te sales fuera del centro, todo te sale mucho más barato. Y ya está, y con todo eso, pues es que suma 63,21. ¿Que lo podría haber hecho más barato? Sí, pero yo creo que es un buen comienzo. Así que bueno, los que estéis interesados en algo más sobre Tánger, mi experiencia, avisar y os escribo algún comentario más. El próximo vídeo que haré es sobre Marruecos en general. Cómo viajar como pava, viajar por un país musulmán, cómo viajar barato en general en el país y tips y tal que recomiendo. Así que nada, que gracias por ver el vídeo, todo de siempre, mensajitos, suscribir, like y todas esas cosas. Y nada, que ya está, que